Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más del libro de Crónicas. Dios bendiga y guarde sus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy hablaremos acerca del libro de Crónicas, los capítulos 12, 13 y parte del 14. Podemos ver en este capítulo que habla acerca del ejército de David. Y podemos ver los valientes que se juntaron, como dijimos anteriormente, cuando él se encontraba huyendo del rey Saúl, todos los que se unieron a él en Siglat. Y dice que eran hombres valientes que le ayudaron en la guerra, estaban armados de arcos, usaban ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. También de los de Gad huyeron y se fueron con David. Podemos ver cómo muchos de las tribus se unieron a David y dice que lo buscaron y en el desierto fueron grandes hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos. Sus rostros, dice la historia, que eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas en las montañas. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor 1000 hombres. Estos pasaron el Jordán y en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas las riberas, hicieron huir a todos los de los valles del oriente y del poniente. Dice que también se unieron a David los hijos de Benjamín y de Judá. Ellos se presentaron ante David y David temía porque ellos eran los que seguían a Saúl, ellos eran los guerreros de Saúl, pero ellos decidieron unirse a David en su lucha. Él les dijo que si venían a ayudarlo o venían a entregarlo con los enemigos. Ellos dijeron que no, que venían a ayudarlo, que venían a luchar con él. Él dice que el espíritu llegó sobre Amasaí, jefe de los 30 de la tribu de Benjamín y Judá, y le dijo: la paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa, porque la tribu de Benjamín y de Judá eran hermanos de Saúl y peleaban a su lado. También dice que se pasaron a David algunos de Manasés. Estos lo ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Dice que grandes guerreros se unían cada día a él. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para ponerse en manos de David cuando ya era rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos comida y bebida. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón, se unieron a él. Dice que le trajeron víveres en asno, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina y tortas de higos, pasas, vino, aceite y bueyes. O sea que ellos estaban gozosos de que David fuera su rey, gozosos de luchar con él. Podemos ver en el capítulo 14 que David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas de todos los jefes, y David y a todas las asambleas de Dios los reunió y les dijo que juntaran a todos los de Israel para que pudieran traer el arca, porque desde el reinado de Saúl el arca había sido abandonada. Entonces se unieron todos los sacerdotes y todos los de Israel y del ejército para traer el arca. Y dice que se reunieron todos en Sior de Egipto hasta la entrada de Amat,
para traer el arca de Dios. Y dice que iban en el camino llevando el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y que iba Usa y Ayo. Dice que la guiaban, pero entonces en eso tropezaron los bueyes y la arca iba a caer, y Usa fue que la detuvo, la quería detener con sus manos, pero Dios se enojó y él cayó muerto por haber querido agarrar el arca donde iba la presencia del Señor. Entonces David tuvo temor y ya no fue llevada el arca a su destino donde iba a ser llevada, sino que la dejaron en la casa de uno de ellos. Ya no fue llevada hasta Jerusalén como pensaba David. Entonces la casa de donde fue llevada, que fue de Obed-edom, Geteo, ahí dice que estuvo el arca por 3 meses, y dice que Dios bendijo grandemente a Obed-edom sobre todo lo que tenía. Podemos ver en esta narración y podemos decir cómo es posible, ¿no? Que Usa estaba gozoso de querer llevar el arca, y por qué murió al querer detener el arca cuando iba a caer. Pero también, si no estudiamos la palabra, no nos podemos dar cuenta que él no pertenecía a la tribu de Leví. Habían hecho el traslado del arca de la alianza de la presencia de Dios sin los sacerdotes que tenían que haber sido de la tribu de Leví designados, porque Dios había dado instrucciones a Moisés cómo tenía que ser llevada al arca de la alianza de un lugar a otro. Y en ese sentido fue que hubo desobediencia, fue por eso que murió Usúa, no porque tanto que Dios hubiese querido matarlo, sino por la desobediencia, por no haber hecho conforme al Señor había mandado. También podemos ver que nuestro Dios es un Padre de misericordia, un Padre de amor, y que Él está siempre con nosotros, y que sucedió ese hecho fue por esa cuestión, pero nuestro Padre es un Padre amoroso y perdonador. Podemos ver también que en Crónicas 14 dice del 1 al 17 y dice que Irán, el rey de Tiro, llevó a David madera preciosa, y llevó muchos, fueron con embajadores y le llevaron esa madera, fueron carpinteros, fueron albañiles, y ellos con la finalidad de edificar una casa. Entonces David confirmó que Dios ya le había dado el reinado. Dice también que David en Jerusalén tuvo más hijos, tuvo mujeres, y que tuvo en total 13 hijos e hijas. Y también podemos ver que también en ese capítulo narra que los filisteos, al enterarse que David había llegado a ser rey, ellos subieron y querían pelear contra David. Y David, al enterarse de esto, consultó al Señor y le dijo que si le iba a dar la batalla para ganarla. El Señor le dijo que sí, le confirmó, y él salió y ganó la batalla. Pero los filisteos aún se reunieron en el valle, y Dios volvió a consultar, David volvió a consultar a Dios, y él le dijo que si le iba a dar igual el triunfo, y el Dios le dijo que sí, pero que no tenía que subir, sino los tenía que rodear. Entonces Dios le daba indicaciones a David, y David obedecía, y David tenía el triunfo en sus batallas porque el Señor siempre estaba con él. Podemos ver siempre la presencia del Señor con David, porque él era obediente en todo lo que el Señor le decía. Dice que también fue divulgado en todas aquellas tierras la fama de David, y que el Señor puso temor de David sobre todas las naciones. Entonces este relato nos da a entender que tenemos que aprender en todo momento a depender del Señor. En todo tiempo, como David lo hizo, consultar antes al Señor, poner nuestras cargas al Señor, nuestras preocupaciones, y Él nos escucha en todo lo que nosotros le pidamos.
Y tenemos que aprender a escuchar su voz y obedecerle en todo lo que Él nos mande. Así como David consultaba con Él y lograba y vencía en sus batallas contra el enemigo. Consultemos y confiemos en el Señor siempre, en todo momento, porque Él está presto siempre a escuchar nuestro clamor. Él siempre nos ama y siempre estará con nosotros, pero aprendamos a ser obedientes como lo hizo David. Gracias por estar con nosotros y compartir todos estos capítulos de Crónicas. Agradecemos su presencia y los invitamos a que sigan con nosotros esta serie de Crónicas. Gracias.